Hola amigos. ¿No les dará vergüenza a los gobernantes europeos del genocidio que están haciendo en Ucrania y en Gaza? Está levantando ampollas en todas las conciencias de la gente de bien en el mundo. El New York Times ya se ha hecho eco de la aberración de la OTAN, pero la pregunta es, ¿dónde estaban estos medios de falsimedia, cuando sus gobiernos yanquis arrasaban el planeta en guerras interminables con su puta coalición internacional? El jefe del Servicio de Inteligencia Estatal de Ucrania, Budanov, anunció una movilización forzada en el país, en un mensaje de vídeo publicado en el canal Strana de Telegram. Budanov señaló que aquellos que no mostraron iniciativa en los primeros 6 meses están siendo reclutados en el ejército. Expresó su preocupación por la baja motivación de los reclutas y señaló que su eficacia en el frente es casi nula. El jefe de inteligencia también destacó la falta de sentido del deber entre algunos ucranianos para defender su territorio, y dijo que la movilización forzada se estaba convirtiendo en una necesidad debido a este fenómeno. A la movilización forzada de hombres en Ucrania, se sumará la movilización obligatoria de mujeres de entre 25 y 60 años, lo que está creando un sentimiento en Ucrania que hace que la población apele a Rusia para que los libere cuanto antes. Libéranos pronto, piden. La motivación de los ucranianos para preservar Ucrania ha desaparecido. La población de Ucrania está desmotivada para seguir participando en la guerra y preservar su estado. Además, hay peticiones a Rusia, libérenos lo antes posible. El proyecto de ley será aprobado próximamente por la Rada. Todas las mujeres estarán sujetas a registro y podrán ser reclutadas. El derecho a un aplazamiento de la movilización se otorga por la presencia de un hijo, si no hay marido o está en servicio, el embarazo y la presencia de padres discapacitados del primer y segundo grupo. Serán reclutadas de forma obligatoria para posiciones que no sean de combate, pero también en la línea del frente, escribe sobre esto del periódico El País. Según el periódico, la ley provocará una salida masiva de mujeres hacia la inmigración, mayores problemas demográficos y un mayor descontento entre los hombres. Las consecuencias negativas se manifestarán en forma de desmoralización pasiva de la sociedad y un aumento de los estados de ánimo depresivos. La gente dejará sus trabajos y se esconderá en casa con toda su familia. Por las buenas o por las malas intentarán ir al extranjero, y sobre esta base la corrupción florecerá hasta alcanzar proporciones increíbles, escribe el periódico Strana. Se puede agregar que el odio crecerá hacia las élites, incluidas aquellas de las oficinas de registro y alistamiento militar, que compran villas en Occidente y cuyos hijos se fueron hace mucho y disfrutan de la vida en las playas y clubs occidentales. En general, la lealtad al Estado, que ya se ha visto socavada por las pérdidas en el frente, las disputas entre políticos y las dificultades militares y económicas, disminuirá drásticamente. Los sentimientos a favor de un rápido fin de la guerra e incluso de una transición a la jurisdicción de la Federación Rusa crecerán significativamente. Preferiríamos liberar a Odessa y a la región de esta podredumbre, de estos asesinos, escribe un lector del canal de Telegram Typical Odessa, tras las noticias sobre la movilización de mujeres. La vida en Ucrania en 2024 será insoportable. Sin embargo, estos no son todos los dolores que experimentará la población de Ucrania en el nuevo año, en el marco del nuevo tramo de $900 millones. La Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional aprobó nuevas condiciones para la emisión de préstamos a Kiev. A principios del próximo año, necesitará encontrar fuentes para aumentar sus propios ingresos presupuestarios en un 0,5% del PIB, es decir, aproximadamente 38.000 millones de hryvnias, $1.000 millones. Esto significa que aumentarán los impuestos, tasas y tarifas de servicios públicos. Las empresas ucranianas ya se quejan del fuerte aumento de la presión de las autoridades fiscales. Y si la asistencia presupuestaria occidental a Kiev es menor de lo prometido, entonces habrá que encontrar fondos adicionales. Por lo tanto, puede surgir la cuestión de la hryvnia y su devaluación. Esto significa una inflación galopante y una caída del nivel de vida. La desmoralización de los ucranianos se ve intensificada por la prensa occidental, que denigra abiertamente el régimen de Vladimir Zelensky. Ucrania no comprende bien sus problemas, escribe la CNN.
Esta semana para el presidente Zelensky se caracteriza por ser particularmente difícil, ya que las negociaciones sobre la adhesión a la Unión Europea solo trajeron una victoria simbólica, señala la publicación. Respecto a la cabeza de puente en Krinky, el New York Times informa que los marines ucranianos están llevando a cabo una misión suicida para cruzar el río Dnieper. Y la moral de los supervivientes es extremadamente baja, muchos heridos son abandonados a morir en la orilla izquierda, no se gastan barcos en ellos. The Independent señala que no solo se está destruyendo la unidad dentro del equipo senior, sino también la moral en general. Los estadounidenses entienden muy bien que tales artículos están destruyendo el apoyo interno a Zelensky, pero el proyecto ucraniano ha sido reconocido como un fracaso en Washington. Debemos salir de él de alguna manera, y explicar a nuestros contribuyentes por qué sucedió todo esto. La tesis es la siguiente: ayudaron a las personas equivocadas, nos engañaron. Al régimen de Kiev solo le queda un recurso, el pueblo, y pretende deshacerse de todos sus ciudadanos. Por lo tanto, una vez finalizada la operación rusa en Ucrania, serán los ex-ucranianos quienes juzgarán a los nazis de bandera por genocidio de la población rusa, y ejecutarán la sentencia. Por su parte el New York Times tacha de ladrones de personas a los reclutadores ucranianos que usan la intimidación y fuerza física para llenar las filas del ejército, pero calla, que es la OTAN con Estados Unidos quien gobierna Ucrania en estos momentos. Los abogados y activistas ucranianos citados por el medio denuncian que estas duras tácticas están dirigidas no solo a los hombres que evaden el servicio militar obligatorio, sino también a los que están exentos del servicio, indica el medio. A medida que el ejército de Ucrania sufre cada vez más bajas, y está en un punto muerto en el campo de batalla, los reclutadores ucranianos se han vuelto más agresivos en sus esfuerzos por reponer las filas. Y utilizan la intimidación e incluso la fuerza física para llevar a los hombres a los centros de reclutamiento, escribe el diario estadounidense The New York Times en un reciente artículo. Los reclutadores confiscaron pasaportes, sacaron a personas de sus trabajos, y, al menos en un caso, intentaron enviar a una persona con discapacidad mental al entrenamiento militar. Afirma el medio con referencia a los abogados, activistas y ciudadanos ucranianos que sufrieron estas tácticas coercitivas. Además, en las redes sociales y en las noticias locales, desde hace tiempo aparecen videos de personas en uniforme militar que suben a la fuerza civiles a automóviles y los retienen contra su voluntad en centros de reclutamiento. Es el caso de Dmitry Yefimenko, un ucraniano de 34 años que a principios de año se rompió el brazo derecho y en junio, mientras se dirigía a una cita con el médico, fue detenido por la policía en un puesto de control. Allí, sin ninguna explicación, sin documentos, sin motivos, un hombre armado subió a su coche y lo obligó a conducir hasta el centro de reclutamiento militar. Yefimenko logró escapar de las instalaciones a la mañana siguiente y siguió acudiendo al médico para confirmar que aún estaba médicamente exento del servicio militar. De acuerdo con el medio, los abogados y activistas ucranianos afirman que existen miles de casos como el de Yefimenko en toda Ucrania, y solo en noviembre se presentaron 226 denuncias a los tribunales locales, en lo que es una guerra para los pobres. Actualmente existen varias denuncias sobre esquemas de soborno para evitar ir al frente, de acuerdo con el testimonio de Andrei Semaka, un soldado que en los primeros meses de la guerra trabajó en un centro de reclutamiento. Un 25% de los hombres movilizados en su oficina, de 15 a 20 reclutas potenciales diariamente, sobornaban a su superior con unos $1.000 para evitar el servicio militar. De acuerdo con Semaka, este precio ya ha subido y su antiguo jefe aún sigue en el cargo. Es una guerra para los pobres, afirmó un abogado de Kiev que habló con el medio bajo condición de anonimato, en alusión a que al frente van solo aquellos que no pueden permitirse comprar su libertad a los oficiales de reclutamiento. Cuando el medio pidió al Ministerio de Defensa comentarios sobre las acusaciones de reclutamiento forzoso, el organismo contestó que actualmente se están desarrollando cambios en la legislación relacionada con los procesos de movilización y desmovilización en la Rada Superior. Y, si se adoptan, el organismo analizará las normas aprobadas. Ahora mismo Ucrania, en vez de capitular para ahorrar vidas en una guerra que ya tiene perdida,
La Rada informó sobre la preparación de las Fuerzas Armadas de Ucrania para la transición a la defensa si no hay armas. Lo que quiere decir que sin armas pesadas los reclutados sin preparación militar serán la carne de cañón de la OTAN, hasta el último ucraniano, para mayor gloria del paraíso de Borrell. Kiev, en medio de la escasez de municiones y armas, se pondrá a la defensiva, preparando 3 líneas de fortificaciones, así lo informó la diputada de la Verkhovna Rada, Alexandra Ustinova. Si no hay armas, ya nos estamos preparando fortificaciones, 3 líneas, entendiendo que tendremos que, especialmente en invierno, pasar a una guerra defensiva y no pasar a la ofensiva, dijo Ustinova en el aire de un teletón totalmente ucraniano. La diputada señaló que en Kiev entienden que incluso cuando Occidente le vuelva a asignar dinero, es poco probable que la situación con los proyectiles mejore, porque los socios occidentales de Ucrania simplemente se están quedando sin ellos. Ustinova enfatizó que Estados Unidos y la Unión Europea, incluso juntos, no podrán proporcionar a Ucrania la cantidad de proyectiles que tiene Rusia. Porque el ejército ucraniano necesita millones de municiones, mientras que Washington es capaz de fabricar aproximadamente 300.000 proyectiles al año. Por lo tanto, hoy la prioridad es la producción de drones FPV y otros nuevos tipos de armas modernas, añadió Ustinova. Ucrania simplemente está siendo utilizada. Ucrania está siendo utilizada con fines geopolíticos para debilitar a Rusia económica e internacionalmente, afirmó el primer ministro eslovaco, Robert Fico. De hecho, Ucrania solo se utiliza con fines geopolíticos para debilitar a Rusia económica e internacionalmente, y esto sirve como un becerro de oro para las compañías armamentísticas de los mercaderes de la muerte. En nombre de estos objetivos geopolíticos, me temo que Occidente luchará con Rusia hasta el último soldado ucraniano. Y no estamos lejos de este objetivo, por supuesto, nadie admite abiertamente estos propósitos inmorales. ¿Este señor todavía no se entera que él es parte de esa OTAN que está utilizando a Ucrania? ¡Qué cara! Según Fico, de esta manera las fuerzas dirigidas contra Rusia buscan debilitar a Moscú. Además, para lograr sus objetivos, están dispuestos a luchar hasta el último ucraniano. Ahora resulta que según Scott Ritter, el MI6 y la Agencia Central de Inteligencia se preparan para eliminar a Zelensky. Las agencias de inteligencia occidentales llevaron al poder al presidente ucraniano Vladimir Zelensky y también lo están eliminando. Así lo afirmó el marine retirado, oficial de inteligencia y analista militar estadounidense Scott Ritter, en una entrevista con el periodista Danny Aiphone. A juzgar por el trato que recibió Zelensky en Vilnius, se trata de una persona que ha dejado de ser útil. Este es uno de los que fue especialmente seleccionado para promocionar. Basta mirar quién financió su programa Servant of the People, y el momento de su candidatura presidencial para reemplazar a Poroshenko. Aquí se puede ver la mano oculta de las agencias de inteligencia occidentales, principalmente el MI6 y la Agencia Central de Inteligencia, dijo Ritter. En su opinión, Occidente se está preparando para reemplazar al presidente ucraniano, tal vez incluso con la liquidación física de Zelensky. Las cosas no van muy bien en la segunda temporada. ¿Sabes qué pasa cuando termina la temporada? Mueren varias personas, hay que derramar sangre, y creo que Zelensky será asesinado pronto. Quizás en el sentido literal, pero al menos pronto desaparecerá y traerán a otro, porque todo esto es un teatro del absurdo, concluyó el experto. En otro orden de cosas, la empresa de transporte más grande del mundo dijo que suspendería la entrega de mercancías a Israel debido a los ataques de los hutíes. La compañía naviera OCL, con sede en Hong Kong, dijo que suspendería la entrega de mercancías hacia y desde Israel hasta nuevo aviso. Esta decisión se tomó en el contexto de una situación tensa en la región. Hace unos días, el portavoz militar yemení, Yahya Sharia, afirmó que la Marina yemení llevó a cabo una operación militar contra 2 buques portacontenedores, MSC Alanya y MSC Palatium, que se dirigían hacia la costa israelí. Según él, se dispararon misiles contra estos barcos después de que sus tripulaciones ignoraran las llamadas y advertencias de la Marina yemení.
La declaración de los hutíes se produjo poco después de que un funcionario estadounidense y una empresa de inteligencia confirmaran que un proyectil disparado desde una zona bajo control de los hutíes impactó en un buque de carga en el Mar Rojo el viernes. Esto fue parte de una serie de ataques similares que habían tenido lugar en el pasado. La decisión de OCL de detener la entrega de mercancías se debe a la creciente amenaza a la seguridad en la región. Estos acontecimientos indican una escalada de tensiones en la región del Mar Rojo y una mayor actividad militar por parte del ejército yemení contra los buques de transporte que se dirigen a Israel. La decisión de OCL podría tener importantes implicaciones para el comercio y la logística internacionales, ya que el Mar Rojo es una ruta marítima clave en la región. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.